para estudiar juntos la palabra de Dios. Ayer hablamos sobre el perdón. Si te perdiste el mensaje, puedes buscarme en Twitter, Facebook, Instagram con mi nombre, Daniel Montalbán Ruiz, y ahí encontrarás los videos del mensaje, el video del mensaje de ayer. Ahora vamos a estudiar la segunda palabra que Jesús expresó en la cruz. Abre tu Biblia en el libro de Lucas 23, 43. El texto dice así: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta segunda palabra son palabras de esperanza. Hay un dicho que dice así: la esperanza es lo último que se pierde. Mientras existe vida, existe esperanza. ¿No es así? Tener esperanza es tener vida. Imagina un padre que tiene a su hijo gravemente enfermo con pocas posibilidades de vida. Después de llevarlo al médico, este le dice: su hijo está muy, pero muy grave, pero tenemos esperanza que se recuperará. Escuchar eso hace como que la vida vuelva al cuerpo, porque encontró un rayo de esperanza. Un tiempo atrás, una joven me decía: pastor, siempre deseaba ser popular entre los muchachos, pero un día cedí a la tentación en el asiento trasero de un automóvil. Al tiempo tuve un hijo, luego perdí al niño que tanto llegué a amar y me volví drogadicta. Ahora soy una prostituta. Y la mujer terminaba de decirme y de preguntarme: ¿hay esperanza para mí? Te pregunto, ¿existe esperanza para este mundo? Con todos sus problemas y para cada uno de nosotros con nuestras crisis. Si hay esperanza, ¿dónde se encuentra esa esperanza? ¿Está en la política, en la religión, en la educación, en la ciencia, en la tecnología, en la creatividad? Cuando Jesús dijo: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, Jesús le estaba dando esperanza a un ladrón que estaba a punto de morir. Literalmente, Jesús fue su única, su última y su grande esperanza. Él es el Dios de la esperanza, según Romanos capítulo 5, versículo 13. Cuando medito en esta historia, me pregunto: ¿por qué existen personas que en la última hora deciden buscar a Jesús? ¿Por qué no lo buscan y lo aceptan cuando son jóvenes, por ejemplo? O cuando tienen buena salud, una linda familia, un buen trabajo. ¿Por qué esperar perder la salud, la familia, el trabajo para recién buscarlo? No entiendo sinceramente. Yo le agradezco profundamente a Dios porque cuando tenía 14 años el Señor me buscó, me amó y me llamó para ser su discípulo. Hoy estoy agradecido a Dios después de 20 años de haberlo aceptado y ahora con una linda familia que gusta servirlo y entregarse para hacer su voluntad. Agradecidos a Dios estamos por esa dicha. Hay otro detalle que quiero mencionarte. Cuando uno lee esta historia, encuentra que la Biblia llama a esos malhechores como asesinos y como rateros. Es interesante porque no dice la Biblia sobre desde cuándo eran así. De seguro, ellos no nacieron ladrones, ellos no nacieron asesinos, ellos no nacieron tampoco como hoy en día, ¿no? Borrachos, adúlteros, fornicarios, inmorales, prostitutas, homosexuales. Nadie nace así. La Biblia nos dice que todos somos pecadores. Y si ellos eran asesinos, ladrones, ¿quién eres tú? ¿Cómo la Biblia describiría tu vida? ¿Qué diría de ti la Biblia? Mentiroso, estafador, adúltero. Sabes, amigo, todos hemos pecado, dice la Biblia, y estamos destituidos, separados de la gloria de Dios. Y por lo tanto, tú y yo necesitamos de un Salvador. Cuando analizamos a estos dos ladrones, encontramos similitudes y diferencias entre ellos. Notemos algunas de ellas. Primero, los dos eran ladrones. Los dos merecían el castigo recibido. Los dos estaban a la misma distancia de Jesús. Los dos tenían la misma mirada puesta en el Señor.
Los dos escucharon al Señor cuando dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Los dos pudieron hablar con el Señor. Los dos tuvieron la misma oportunidad de salvación. Los dos injuriaron al Señor. Mateo 27:44. Por otro lado, también encontramos diferencias. Vamos a mencionar algunas de ellas. Uno estaba crucificado a la derecha y el otro a la izquierda. Uno dejó de injuriar a Jesús, el otro no. Uno confesó su culpa, el otro no. Uno le pidió al Señor que lo recordara en su reino, el otro no. Uno recibió respuesta del Señor, el otro no. Uno deseaba la salvación de su cuerpo, el otro deseaba la salvación de su alma. Uno se salvó, el otro se perdió. Uno murió siendo ladrón, el otro murió perdonado. Uno fue librado de la muerte eterna, el otro no. También en ellos encontramos una representación de lo que es la humanidad hoy. Por un lado están los que dudan y por el otro lado están los que creen. Por un lado están los que piensan en lo material y por el otro los que buscan lo espiritual. Están los que no se preparan para la otra vida y los que se preparan para la eternidad. Por un lado están los que confiesan sus pecados al Señor y los que hasta el final no sienten arrepentimiento de sus malos hechos. Por un lado están los humanistas y por el otro están los espirituales. Perciban otro detalle. Habían 3 crucificados en ese momento. El primero de ellos representa a todos aquellos que nunca van a cambiar y morirán en sus pecados. Lee tu Biblia en Lucas 23:39. Uno de ellos comenzó a insultarlo, diciendo, ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Este quería ser salvo en sus pecados. Él no estaba dispuesto a dejar su vida de malhechor. Él quería que Jesús lo salve para continuar viviendo perdidamente. No estaba dispuesto a aceptar sus errores, su mal vivir y como consecuencia arrepentirse de todos ellos. Es como, imagina un borracho que tiene el hígado destruido, tiene cirrosis, y si se pudiera, pide que le trasplanten un hígado nuevo para continuar emborrachándose. No tiene sentido, ¿verdad? El segundo representa a todos aquellos que quieren cambiar de vida y se arrepienten, no quieren más vivir en el pecado. Lucas 23:40-42 dice, ni siquiera temes a Dios, aún sufres la misma condena. En nuestro caso, dice él, el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Este, en cambio, no ha hecho nada de malo. Luego dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Es posible que este malhechor se haya arrepentido después de escuchar a Jesús cuando dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es interesante, ¿saben? El poder que tiene la palabra. Cuando llega a la vida, no vuelve vacía. Tú, Daniel, Juan, Carlos, que me estás escuchando, a ti te digo, si ahora no te entregas a Jesús, en algún momento lo harás, porque la palabra de Dios que estás escuchando ahora es como una semilla que germina en el corazón y da sus frutos. Tarde o temprano te rendirás al Señor Jesucristo. Y cuando lo hagas, querido, tu vida será transformada completamente por el poder de su Espíritu. Serás una nueva criatura, dice este libro, porque todo habrá quedado en el pasado. El tercer crucificado, refiriéndonos a Jesús, muere por el perdón de todos nuestros pecados. Cuando uno lee Lucas 23:46-46, dice así, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, le contestó Jesús.
Desde el mediodía y hasta la media tarde, toda la tierra quedó sumida en la oscuridad, pues el sol se ocultó y la cortina del santuario del templo se rasgó de dos. Entonces Jesús exclamó con fuerza: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, expiró. Jesús tomó el lugar del pecador. La Biblia dice: la paga del pecado es la muerte. O sea, alguien tenía que pagar las consecuencias del pecado. Alguien tenía que morir. El apóstol Pablo nos dice al respecto: al que no conoció o no cometió pecado, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. O sea, Jesús ocupó mi lugar, tu lugar. Él fue tratado como pecador. Te lo voy a ilustrar contándote una historia. Marcelo era un niño que tenía 8 años. Un día empezó a llegar a su casa con varios objetos que había robado en la escuela. Más de una vez la abuela que lo criaba le habló y lo reprendió entre lágrimas. Pero el niño seguía con su pésima costumbre, hasta que un día su abuela le dijo que le quemaría la mano si volvía a robar. Sin embargo, antes de mucho el chico volvió a caer en lo mismo. La abuela debía cumplir su palabra. Entonces tomó una larga aguja de tejer y la calentó al rojo vivo. Después tomó al Marcelo entre sus rodillas y le ordenó que mirara atentamente lo que iba a hacer. Tras pasar su propia mano, el niño sintió el olor a carne quemada, vio la mano orada de su propia abuelita y comprendió que de esa forma ella expresaba su gran dolor por el mal comportamiento de él. Desde ese día, cuando ese niño sentía la tentación de robar, recordaba el sacrificio de su abuelita y seguía siendo honrado. Una vez Jesús padeció por nosotros en la cruz. Sus manos fueron perforadas y sufrió terrible dolor. Cuanto más recordemos ese sacrificio de amor, ¿no te parece que más fuerzas tendremos para vivir con justicia y rectitud? Si recordemos provechosamente lo que Cristo hizo ayer por nosotros y lo que sigue haciendo hasta hoy por nuestra redención, ¿qué más podría pedir de Él? Quiero terminar esta reflexión contándote una historia que escuché entre una mujer rescatada de la prostitución que le decía unas palabras a una amiga de su antigua vida. Sabes, le decía, yo estuve en tu lugar. Sé que en el fondo de tu alma hay un vacío que quisieras llenar y un amor verdadero que quisieras encontrar. Así me pasa a mí, hasta que encontré a Jesús como la gran respuesta de mi vida. Si tú lo conocieras, todo tu ser cobraría una dimensión superior, una vida sana y libre y dichosa. Deseo que tú también experimentes el cambio, le decía esta mujer a su amiga. Entonces, ¿te parecerá mentira que alguna vez hayas tenido esta clase de vida? Jesús puede sacarte del abismo ahí, tú, amigo que me estás escuchando. Solo necesitas aceptarlo hoy como tu Salvador personal. Él te está dando esa oportunidad para reconocerlo públicamente y para entregarle tu corazón. Que Dios te bendiga.